Buenos días. Soy la señora Cano. ¿Cómo están? ¿Están bien? Espero que sí. Today we're going to start a brand new unit called ¿Tienes hambre? This is a question which means, are you hungry? From that question, you can probably guess that we'll be talking about foods and good nutrition during this unit. We're going to have a lot of fun and learn a lot too. But first, let's sing our song together. ¿Listos? Vamos a cantar. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Excelente, alumnos. Ahora la pregunta otra vez. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? To answer that question, you can say, sí, tengo hambre. Repitan, por favor. Sí, tengo hambre. Or you might also say, no, no tengo hambre. No, no tengo hambre. Repitan, por favor. No, no tengo hambre. Muy bien. Now, in many Spanish-speaking countries, people like to eat their foods fresh. They usually don't eat many foods out of cans or jars or boxes as many people in the United States do. And that's because in many Spanish-speaking countries, the climate is such that they have a long growing season, and there are different foods that are in season all year round. Now, if I wanted to ask you what you eat in one particular season, and let's see if you remember this season that we talked about, ¿cuál es? Sí, muy bien. Esta es la primavera. La primavera. Repitan, por favor. La primavera. If I want to know what you eat during this season, I can ask you like this. ¿Qué comes en primavera? ¿Qué comes en primavera? Now, to answer that question, let's look at what some of the foods that you can find in the market during spring are called in Spanish. Como por ejemplo, la manzana. La manzana. Repitan, por favor. La manzana. Esta es la manzana. Bien. Otra fruta que comemos en primavera, la naranja. La naranja. Repitan, por favor. La naranja. Esta es la naranja. Bien. ¿Y qué comes en primavera? También el plátano. El plátano. Repitan, por favor. El plátano. Este es el plátano. ¿Y qué más comes en primavera? La lechuga. La lechuga. Repitan, por favor. La lechuga. Esta es la lechuga.
Y ahora otro alimento, la zanahoria. La zanahoria. Repitan, por favor. La zanahoria. Bien, esta es la zanahoria. Y otro alimento que comemos en primavera, la papa. La papa. Repitan, por favor. La papa. Muy bien. Esta es la papa. Now, in the United States, in most places, the season that we're talking about now, la primavera, is the season where it's just beginning to rain, just beginning to get warm. And so you really don't have many foods growing just yet. You normally have people planting different foods. So the foods that we just went over here are really foods that you can find almost all year long, even before the growing season starts. Well, we're going to see how well you remember the names of those foods that we can usually find all year long. And to do that, you're going to need to have your teachers select either one student in your classroom or 6. As many as 6 can participate in this activity. And you're going to need to line up or be standing right next to your television screen, because I'm going to be asking you to point out what I'm saying in Spanish, okay? So if you need to pause your tape here for a moment, now's the time to do that. Bien. Listos. I'm going to be giving you this command that I think you've heard before. Muéstrame. Muéstrame. And all you have to do is show me what I'm saying in Spanish. ¿Listos? Vamos a empezar. Muéstrame, por favor, la manzana. La manzana. ¿Dónde está la manzana? Aquí está. Esta es la manzana. Muy bien. Ahora muéstrame, por favor, la naranja. La naranja. ¿Dónde está la naranja? Aquí está. Esta es la naranja. Bien. Muéstrame, por favor, la lechuga. La lechuga. ¿Dónde está la lechuga? Sí, aquí está. Esta es la lechuga. Bien, ahora muéstrame, por favor, la papa. La papa. ¿Dónde está la papa? Sí, muy bien. Aquí está la papa. Esta es la papa. Ahora muéstrame, por favor, el plátano. El plátano. ¿Dónde está el plátano? Sí, muy bien. Aquí está el plátano. Este es el plátano. Ahora muéstrame, por favor, la zanahoria.
la zanahoria. ¿Dónde está la zanahoria? Vamos a ver. Sí, muy bien. Aquí está la zanahoria. Esta es la zanahoria. How well did you do? Were you able to remember the names of those foods? Well, you're going to get yet another chance to see how well you remember. Vamos a repasar los alimentos una vez más. Y a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Es lechuga o una manzana? ¿Es lechuga o una manzana? Sí, muy bien. Es una manzana. Es una manzana. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Es una zanahoria o es una naranja? ¿Es una zanahoria o es una naranja? Muy bien, sí, es una naranja. Es una naranja. Bien. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Es un plátano o una papa? ¿Es un plátano o una papa? Muy bien, sí, es un plátano. Es un plátano. Bien. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Es una zanahoria o lechuga? ¿Es una zanahoria o lechuga? Muy bien, sí, es lechuga. Es lechuga. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Son plátanos o zanahorias? ¿Son plátanos o zanahorias? Muy bien, sí. Son zanahorias. Son zanahorias. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Es una manzana o una papa? ¿Es una manzana o una papa? Muy bien, sí, es una papa. Es una papa. Bien. Well, we've gone over these quite a few times now. I would like to try playing a game with you in teams. We'll be looking at these pictures again and see if your teams can tell us what picture we're showing. Let me get our game set up here quickly and take a few minutes to divide yourselves into two teams. If you need to pause the tape again, please feel free to do that. ¿Listos? Bien, let's begin our game. Equipo número 1. Equipo número 1. ¿Es un plátano o una manzana? A ver, equipo número 1. Es una manzana. Es una manzana. Ahora, equipo número 2. Equipo número 2. ¿Es una lechuga o una naranja? ¿Es una lechuga
o una naranja? Muy bien, equipo número 2. Es una naranja. Es una naranja. Ahora, equipo número 1. ¿Es un plátano o una papa? ¿Es un plátano o una papa? Muy bien, sí. Es un plátano. Es un plátano. Ahora, equipo número 2. ¿Es una manzana o lechuga? ¿Es una manzana o lechuga? Muy bien, equipo número 2. Es lechuga. Es lechuga. Bien. Ahora, equipo número 1. ¿Son zanahorias o naranjas? ¿Son zanahorias o naranjas? Muy bien, equipo número 1. Son zanahorias. Son zanahorias. Y ahora, equipo número 2. ¿Esta es una papa o una manzana? ¿Es una papa o una manzana? Muy bien, sí. Es una papa. Una papa. Muy bien. How did you do? Did you have a winner or did you have a tie in your classroom? Now remember, teachers, that you can bring in real foods, as I'm going to be doing during this unit, and practice with them with your students. Have the students taste the foods, smell them, and say the names in Spanish as they do so, because this will help them to remember the names of the foods even more. Ahora, la despedida. Por favor, alumnos, canten la canción de despedida conmigo. Adiós, queridos amigos, que les vaya muy, muy bien. Adiós.